nada más mencioné la tabla, ¿verdad? No, no hablamos al respecto sobre estos intervalos. ¿Dónde están? Estoy viendo la cantidad. 29. Dale 1. A ver. 14. Hay bastantes. Prácticamente está acá en la bajita la mitad. Bueno. Respecto a las tablas, o no tablas, es la descripción que hace diferentes libros sobre la caracterización o lo que va resultando en diferentes intervalos de tiempo sobre el periodo fetal. En esos diferentes intervalos de tiempo está considerando de la novena a el nacimiento, de la novena semana de nacimiento. Y puse 3 líneas. 3 líneas en cuanto a intervalos, ¿no? No me refiero a la flechita. Y dice de 9 a 12, abajo en la siguiente línea igual aparece un 9, pero ya vean que no es un intervalo, sino es una sola unidad. Luego está un tercero que dice de 9 a 12, coincide con el primero, y luego de 13, perdón, a 16, y bueno, vamos arriba, 17 a 20, 21 a 25, 26 a 29, 30 a 34, 35 a 38. Más o menos la diferencia en los intervalos es la misma, y la cantidad de días entre cada intervalo también es más o menos la misma. Pero la segunda dice de 9, se queda en absoluto. Luego de 10 a 13, lógicamente tiene que cambiar con respecto a este. 14 a 16, 17 a 20. Aquí este tercero ya se parece. Ya, bueno, es igual más bien. Luego 21 a 25, 26 a 30. Y aquí este cambia de 31 a 38. Vean el intervalo que hay en cuanto a las semanas y qué habrá de información en todo esto. Entre el primero, que es el 9, y el último. Si vemos un tercero, de 9 a 12 coincide con el primero, de 13 a 16 coincide con el primero, de 17 a 20 coincide con el primero, de 21 a 24 está muy parecido al primero, pero aquí cambia 25 a 28, 29 a 32, 33 a 37, 36 y uno más, 37 a 38. Incluso hay uno más. ¿Qué puede ver en cuanto a las diferencias estos? Hay 3 bibliografías ahí que ustedes han estado viendo. Pero ¿qué habrá? ¿Por qué estarán marcadas esas diferencias? Les dije por ahí, denle una lectura, no es muy larga. Y que vamos a discutir más o menos lo que sucede en esos intervalos. ¿A qué se puede ver? ¿Cómo podemos justificar o qué tendrá un libro con respecto a otro para decir, bueno, tiene tres diferentes intervalos? Uno está contrastante al inicio, al final, y otro al final sobre todo. ¿Qué me pueden decir al ¿O va a respecto? ser específica? ¿Ande? ¿Libre de contestar cualquiera o la preguntará a alguien en No, específico? la que sea. Sí, dígame. La que sea de las 3 tendencias. Las 3 gráficas, empezar a leerlas como tal. Yo dije, entre mí es un intervalo muy grande. Diferentes factores, ya que hay un intervalo de 6 semanas, ¿no? Entonces dije, pues esa creo que no sería la correcta para seguirlo como punto. Leer, a leer las 3, ¿no? Casi no lo escucho.
Este que tiene demasiado variación en intervalo se apreciaría como con más dudas o sería muy general. Me escucho mejor. Ahí se escuchó ya. ¿Me escucho mejor? Sí, sí. Ah, ok. Ah, es que sí, esa le decía, la de que tiene mucho intervalo de tiempo, yo antes decía como que es la que más dudas puedo tener o la que más dudas puedes tener. Pero después de leer me di cuenta de algo. El intervalo entre Moore dice, al momento del nacimiento, un neonato, su promedio es de peso es de 3 kilos 400 gramos. Arteaga, que es esta, la de gran intervalo de tiempo, dice que son 3 kilogramos aproximadamente. Y Lagman dice, bueno, al momento del nacimiento es entre 3 kilogramos y 3 kilogramos 400 gramos, ¿no? Que es la última. Ahora, eso es en cuanto al nacimiento. Pero, por ejemplo, Moore y Arteaga difieren en cuanto, por ejemplo, cuando sale la de la cornis ósea, lo del A1, que es las vellosidades que salen, lo de la cornix es para proteger al feto, al producto, para abrasiones, grietas, contra el líquido amniótico, pero a mí se me hizo ¿cómo decirlo? Más correcta al momento ya de leerlo, de darle lectura bien a la de Arteaga. Arteaga te dice bien sus definiciones, ¿cómo decir? Lo que mide en cuanto a coche caudal, pero Moore también mete Lagman mete lo que es occipucio, Okay. occipucio coxis, vértice talón. O sea, es que no sé, se me hizo complicado la verdad porque cada quien tiene se enfoca más en unas cosas que en otras, pero a lo que yo concluí, Arteaga desarrollaba mejor este tema. Pero son como que cada uno enfoca en cosas diferentes. Pero más específicamente, creo que Arteaga lo manejó mejor este tema. Sí, coincido. Es diferente opinión, diferentes caracterizaciones. Entonces vamos a ver diferentes. En cada libro tiene su receta, tiene su enfoque, tiene su caracterización. Todos son así. Todos. Ahora bien, si vemos el origen de los libros, Paola, Benz, ¿de dónde son, de dónde es el origen de esos tres libros? Que yo inicialmente no les puse. De hecho, ahí todavía no les puse bibliografía. Ya su compañero dijo de cuáles son esos tres. Y efectivamente, esos tres son. A ver, Paola, ¿cuáles? ¿De dónde son origen? ¿Dónde se originan esos libros? Pues no sé en específico, profe, pero podría decir que se puede Más formar o de menos. varias fuentes. Es que no entiendo la pregunta, o sea, ¿de Ese dónde? libro, ¿en qué país, de qué país es origen? ¿De dónde sale? Esa información, ¿de qué país es? ¿Cuál libro, perdón? Espérame. Hola, los tres. Porque su compañía está marcando diferencias muy acertadas, es cierto, en los tres casos. Bueno, entonces hay que ver de dónde es el origen de esa información. ¿Por qué difieren tanto? Pues en el libro, por ejemplo, en el Lagman,
me aparece que son de como de varias fuentes. Me parece Filadelfia, Nueva York, London. Filadelfia, Nueva York. Bueno, pero me refiero a los países, no a los condados o estados. ¿De qué países son originarios? ¿O de dónde son editados? Ok, México podría ser uno. ¿Cuál? México. ¿Cuál de ellos? El Lagman. Blackman. Sí. ¿Qué opina Jimena? Espérate. ¿Qué opina Jimena? A ver, ¿de dónde son? Jimena López. Qué bonito apellido. A ver, Jimena. Nada más entró los abrió nada más. Doctor, hay mucho ruido, pero no sé si haya problema. A ver, ¿de dónde es? Espérame tantito. A ver, dígame. A ver cómo lo entendemos aquí. Ok, Esperemos la forma. el Lagman es de Tokio, de Australia, Estados Unidos, según yo, Ujú. Argentina, ¿Y dónde fue editado? espérame tantito. La verdad no sé. Editado en España, creo. En España. Ah, estoy poniendo cosas ahí que no deberían ver. Ay, ¿qué pasó con el ratón aquí? Como que se desconecta. Este ratoncito. Pero bueno. A ver, Gibran, ayúdele. A Jimena. Gibran, Arturo. Gibran. Eso sí, Gibran. A ver, ¿está por ahí? A ver, Gibran. Mande, doctor. Ayúdele a Jimena. La información que está ahí en esos tres tendencias de intervalos tienen diferente origen. O bien, desde el inicio, su compañero acertadamente menciona que tiene diferentes características, diferentes descripciones, y él apuesta a uno de ellos, el Arteaga, dice que es mejorcito, prácticamente dice que, en resumidas cuentas, que el Moore le sigue y el Lagman se queda un poquito atrás, aunque cada quien tiene su objetivo, ¿no? Entonces, ¿de dónde se origina la información, para empezar? ¿Cuál es el origen de esa información? Pues, O sea, ¿dónde se origina? ¿De dónde sale? pues yo me enfocaría más que nada al libro de Alagma. Lagman. Ujú. ¿Describe mejor esa escala Lagman? Yo me refiero a la descripción. Ah, la descripción. A ver, Mm. No, pero no. miren.
El encabezado es lo mismo. Hechos principales del periodo fetal, novena semana de nacimiento. Kate Moore et al. Cuando ponemos o queremos abreviar sobre todo en el interior de un texto y no poner todos los autores, ponemos et al. Décima edición, 2016. Esa fue la última fecha que se obtuvo la última edición. Por aquí lo tengo. Y luego Arteaga Martínez y García Peláez, 2013, 3 años antes. Y Lachman, 14ª edición, 2019, 3 años después. 13, lo hubiera puesto en orden, 13, 16, 19. Pueden decir que Arteaga Martínez es el más viejito, pero vean desde los apellidos. Kate, Moore, Martínez, García, Lachman. Desde los apellidos es un punto de referencia de dónde es, ¿no? Es mexicano. ¿Dónde? Mexicano. El libro. Arteaga, El de Arteaga. sí, Ah, sí. ok. Es la editorial Panamericana. Son gente de la UNAM por lo regular. Sí, es edición mexicana. El de Arteaga. El de Moore es de Estados Unidos. El de Lachman es de diferentes países, pero van compilando la información y luego lo van editando. El Moore no es de Canadá. ¿Dónde? Moore no es de Canadá. Estados Unidos, Canadá. Pero la base principal de la información, el contenido que escribe, está prácticamente para la población total de Estados Unidos. Incluso en el texto lo dice, en algunos textos, en el interior de los capítulos, de repente dice, para la población de Estados Unidos de Norteamérica. Lo dice hasta eso. De Porque, hecho, el Lachman usa mucho, sí, el Lachman casi en todas sus bibliografías, en todos sus temas, siempre mencionan a los americanos, casi en todos los temas. sí, exacto. Entonces, cuando tenemos un texto donde ya va incidiendo, primero tenemos que revisar la bibliografía, de dónde es. Siempre les he dicho esto, y bueno, no me tocó en histología con ustedes, pero siempre les he insistido, ¿de dónde es la información? Y aquí tenemos tres caballitos de batalla, que es el Moore, el Arteaga y Lachman. Entonces, hay diferencias en cuanto a la descripción. Y puse un resumen así, excluyendo el tamaño y las medidas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del artículo que veíamos por ahí anterior? De las regiones, de las características. Es más, lo voy a poner este. ¿Se acuerdan que lo discutíamos un poquito? ¿O no me digan que no lo vimos? Sí, que la mayoría de la población era de Jalisco. Ajá. Entonces, esta información, si la contrastamos, muchas, ¿dónde está? Contra Moore, pues va a ser significativamente diferente. Siempre va a estar por debajo. Entonces, insisto, para muchas cosas tenemos que ver el origen de la información. Entonces, aquí prácticamente no puse nada. Es un resumen de cada uno de ellos, ¿no? Así muy, muy general sobre qué acontecimientos dice. Entonces, Moore, desde el inicio dice de 9 a 12. Ya pone un intervalo. ¿Qué característica tiene en cuanto al desarrollo fetal? Que la mitad prácticamente de la cabeza es, de manera proporcional, es el tamaño de la mitad del cuerpo. Esa es una de las características. Que hay un centro de osificación primaria, o sea, ya empieza a osificarse. Hay o existe una eritropoiesis con E, con H, inicialmente en el hígado y después se pasa al vaso. Se empieza a formar la orina, empieza a deglutir el líquido amniótico. Los desechos fetales se transfieren a través de la membrana placentaria. Esa es una de las caracterizaciones. Arteaga, que tiene nada más el 9, dice, bueno, en esa semana igual, coincide con
con Moore. Los miembros inferiores son más cortos que los superiores. Bueno, tiene otra denotación. El hígado es el principal órgano del hematopoyético. Acá lleva un H. En ese momento se concluye la morfogénesis del riñón e inicia la producción de la orina. Coincide por acá. Puede presentar hipo. Es asociado con cuando está deglutiendo. Y movimientos de las extremidades, aunque no las siente todavía la mamá o la futura mamá, pero ya se está moviendo. Entonces Lachman deja entrever en el texto que centro de ossificación primaria, coincide acá con el primero, se forman genitales externos, hay una eglución o deglución, inician movimientos, aunque todavía no se perciben bien programados. Entonces coinciden, pero si vemos la descripción que hay general por semana, vamos a ver que efectivamente, como dice su compañero Arteaga Martínez y García Peláez, lo describe prácticamente paso a paso. Entonces hay una descripción bien generalizada, casi de paso a paso. Incluso dice, si es intervalo de 10 a 13, por ejemplo, bueno, que hay al inicio, que hay en medio y que hay al final de la semana 13. Sin menospreciar los demás, Moore y Lachman, pero porque cada quien tiene su objetivo, tiene su estilo y forma de descripción. Los tres. Entonces, dependiendo de qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos identificar o expresar, es el libro que vamos a tomar. En muchas de las ocasiones, y esto va para los que van a exponer próximamente, todos, es que no tenemos que considerar un solo libro. Entonces podemos agarrar cosas muy interesantes de Arteaga, podemos complementarlo con Moore y podemos reforzarlo con Lachman. Los tres. Y esto por mencionar 3 libros. Pero si van de internet directo, o Google académico, una revista científica, un boletín, perfecto, mucho mayor. Entonces, insisto en que cualquier información que se vaya a plasmar, por ejemplo en las diapositivas de próximos días, no tiene que ser un libro nada más. Tienen que ser más de 2. Y luego esto, hacer los equilibrios, porque en algunas cosas coinciden, ¿no? Si vemos, por ejemplo, 13-16, movimiento de los miembros, osificación del esqueleto, movimientos oculares, pero lentos, folículos polimenales que ya en la parte femenina ya contienen ovogonias y ya se pueden reconocer los genitales masculinos. Si vamos a 10-13, cabeza corresponde a 1/3 de la longitud. O sea, acá dice de 9-12 que son prácticamente mitad y mitad. En el 10 a 13 dice la cabeza corresponde a 1/3. O sea, se está desarrollando. Prácticamente es el seguimiento de lo que está describiendo Moore. O sea, no está mal. Va coincidiendo, es prácticamente lo mismo. Se empiezan a ver los esbozos de las uñas, pero las uñas, no los dedos, no, las uñas ya está. Los genitales externos son identificables, y está hablando del masculino. La hematopoiesis la realiza el vaso, sí, acá, inicialmente el hígado y después en el vaso. O sea, está de 9 a 12, pero cuando está de 10 a 13, que se empalma aquí, aparte, se realiza el vaso. Entonces, no están tan diferidos unos con respecto a otros si lo vemos de manera específica de cada uno de los, pero utilizan diferentes palabras. Incluso el de Arteaga sí está publicado en español directamente, y quizás eso le ayuda mucho a que nosotros entendamos más el léxico que utilizan, o bien las palabras a utilizar en cada una de las descripciones. Comparativamente con el Moore se complica un poquito a veces porque mete mucho rollo. Tiene bastante rollo. Si lo medimos por párrafos entre Arteaga y Moore, vamos a decir, bueno, acá hay un montón de párrafos.
Pero al final de cuentas dicen lo mismo. Y Lachman está en la otra parte. Describe muy poquito o incluso entre el texto tenemos que buscar lo que está escribiendo. Por eso lo puse así. Entonces, describe menos en ese caso. Pero si vemos el lado de las fotografías, ahí vamos a encontrar cosas más reales. Lachman trabaja mucho con fetos, con fotografías de los fetos reales. Entonces, esa es una característica a favor, que no lo hace tanto el Moore y que no lo hace tanto Arteaga. Entonces, esa es una de las ganancias. Queremos ver fotografías o queremos bajar fotografías, digamos, reales y bonitas, está Lachman. Pero si nos vamos a la parte descriptiva por semana, en este caso, por semana, pues nos vamos a ir por Arteaga. Y si queremos ver de repente información un poquito anexa y de otros, o que se sumen, pero otra forma de escribir, pues vamos a agarrar el Moore. Entonces tenemos caracterizaciones diferentes. Cada uno tiene su librito y va describiendo cada uno de ellos. Entonces, para los intervalos, vamos a ver diferentes características. Ojo, no es nada más para describir de la novena semana de nacimiento. Si vemos otras descripciones, igual. Entonces, necesitamos leer. Desde el inicio le digo, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Pasando de esto a la última temática de ese intervalo de la novena al nacimiento, podemos ver o debemos de mencionar los métodos para valorar el estado fetal. De este tipo de métodos hay diferentes formas, diferentes criterios. Algunos que mencionan los libros incluso ya no se usan. Y algunos que mencionan los libros en México no se usan o son muy caros. Entonces, tenemos que ver otra vez dónde viene la bibliografía. Ecografía es algo no invasivo. Nosotros le conocemos como ultrasonido, o bien también se denota como ultrasonografía, que es lo mismo. Vean un piecito que está aquí. Entonces, ¿qué permite? Tiene un montón de bondades. Es el más práctico, el más común, yo creo que en todo el mundo, para hacer un diagnóstico de un feto. ¿Por qué? Primero, visualización. Pero ahí describe, por ejemplo, el saco coriónico. Bueno, tenemos que ver las características. En cuanto al saco coriónico, podemos utilizar el ultrasonido que decimos, o ecografía, para medir el tamaño de la placenta total y el feto, y en sus diferentes características, no nada más uno, sino en la longitud total, que no es exactamente la total, sino que tenemos que considerar una variable, PSI, occipucio. Entonces tenemos que, podemos medir qué longitud tiene, pero también espacios como el fémur, como el pie, para identificar la evolución en el tiempo en cuanto al tamaño. Y esto va a ser la herramienta principal. Si se está ubicando o no se sabe, pero de repente se pueden ubicar embarazos múltiples. ¿Cómo seguirlos en el desarrollo? Otra vez regresamos a ultrasonido. Es la herramienta más útil hasta el momento que se puede utilizar, fácil de utilizar, y digamos que prácticamente en la gran mayoría de los mundos, aunque sean subdesarrollados, existe esto. Más o menos en cuanto a calidad, que sería el 2D, 3D y 4D. Entonces va dependiendo de la resolución, la evolución de cada uno de estos. Entonces, en México, 3D y 4D los podemos encontrar. Entonces, si hay alguna alteración que caracterice la configuración placentaria, este equipo lo puede identificar porque está viendo las estructuras como tal y se puede identificar fácilmente alguna alteración. El feto como tal, si tiene una alteración externa sobre todo, lo podemos observar fácilmente con la ecografía. Les decía por ahí en algún momento que
Cuando tienen, por ejemplo, síndrome de Down, prácticamente es fácil. Sí, Ania. Ay, que también, no sé, no sé si, no me acuerdo si lo mencionó, pero cuando estábamos hablando de calcular la edad de embrión, cuánto tiene el embrión, pues también funciona para medir y más o menos saber cómo o cuánto tiene, porque ha hablado de los métodos de, por ejemplo, el último día de la regla de la mujer y ya hay más o menos calcularle las 2 semanas, pero no siempre es tan eficaz ese, ese método. También sirve la ecografía para, pues, ver si hay una malformación uterina o sospecha de un embarazo ectópico, etcétera. Ajá. Fuera de lo que es el periodo fetal, tiene otras utilidades muy, muy buenas. De hecho, es el equipo que más se utiliza. Vaya, es el equipo, la herramienta primordial del ginecólogo o del médico general. Aquel que se encabeza sobre la línea de la ginecología, o bien tiene su formación de especialidad médica de ginecología, su herramienta o su primera herramienta es el ultrasonido o la ecografía. Aunque al inicio puede tener algunas dudas, ¿por qué? Porque está muy chiquitito, pero depende de la calidad del equipo también. Pero ya cuando estamos en la parte fetal, esa es una herramienta indispensable, porque puede encontrar, entre otras cosas, o entre lo más relevante, esto que estoy mencionando aquí en la lista. Y esto lo van a encontrar en cualquier libro, más o menos, o con otras palabras, pero van a encontrar todo esto. Pero ese mismo equipo es para guiar en lo posible y como herramienta útil e indispensable para una biopsia. Igual, estamos hablando de los fetos, ¿no? Entonces, van a encontrar, por ejemplo, el líquido amniótico, que ahorita lo vamos, prácticamente está enseguida la diapositiva. Entonces, la herramienta útil, digamos, primordial, es la ecografía. O bien, el hecho de hacer una ecografía. Todo esto entre lo más relevante. Y lo más sencillo, lógicamente, que es mucho más fácil. Entonces, puede ser transvaginal o puede ser abdominal. Entonces, de dos maneras, se puede hacer todo un rastreo, se puede hacer de diferente ángulo, o sea, tiene la suma facilidad de el traductor de moverlo sobre todo si es la parte abdominal, está rodeando prácticamente, y sobre todo los embarazos que están próximos o antes de dar a luz o de parir, pues hace todo un rastreo con un ultrasonido, a través de un ultrasonido. Entonces, esto es una herramienta común. ¿Los han visto? ¿Ustedes han estado familiarizados con estos equipos en algún momento? ¿Todavía no? No necesariamente para darle seguimiento de la 9ª semana de nacimiento, sino que en algunas otras cuestiones. De repente hay problemas de los hígados, del riñón o los riñones. De repente hay que utilizar, o incluso hay veces que hay unas placas de algunos huesos y pues bueno, se tiene un ultrasonido, pues hay que explorar un poquito. ¿No les ha tocado? Todos son sanos, nunca han tocado esos equipos, han estado en contacto con ellos. Y hay diferentes resoluciones. Sí, pero de Entonces, sí, ¿alguien iba a hablar? le dije sí, pero de lejitos. No me ha tocado verlos, pero nunca que me los hayan tenido. Ah, ok. O sea, ustedes no han estado ahí en utilización, se utiliza un gel, bueno, cuando es externo, para que suavice la piel, la aumente un poquito y tenga la capacidad de deslizarse, ¿no? Entonces, ya les va a tocar, y varias veces, ¿no?, cómo utilizarlo. Pero tenemos que tener conocimiento que para los fetos, esto es una herramienta primordial. Si estamos hablando de lo que decíamos anteriormente, métodos para valorar, está esta parte, que es la amniosíntesis diagnóstica. Esto es invasivo. Y vean nada más la ilustración. ¿Qué es lo que está realizando? Una jeringa, pero vean una aguja, pero vean quién lo está guiando. Un traductor ecográfico se refiere al ultrasonido.
¿Qué se hace realmente en esto? Es introducir, vean nada más la línea que va siguiendo, se ve muy claro que el objetivo es el líquido amniótico. ¿Que se puede realizar? Esto depende de la experiencia prácticamente de los individuos, de los médicos que lo están haciendo. Pero la sugerencia, más o menos, es que de la semana 15, 18 de gestación en adelante se puede realizar. ¿Y esto por qué se describe en estas características? Por la cantidad de líquido amniótico que está aquí y el tamaño. O sea, que es más fácil, va creciendo, es más fácil llegar, el líquido amniótico es mayor y debe estar en el total, más o menos, mayor a 200 mililitros. De tal manera que esto de garantía de extraer de 15 a 20 mililitros como tal. Entonces, esto, el retirar esos 15 o 20 mililitros, no compromete la seguridad de vida del feto. De tal manera que puede estar ahí. Entonces, prácticamente esto está atravesando el corión y los amnios. Entonces, la figura lo ilustra aquí principalmente en la Geneglia. Entonces, ¿pero para qué? La pregunta más interesante sería ¿para qué, no? O sea, si va a ser invasivo, ok, tiene que haber un objetivo, ¿no? Entonces, en otros países, sobre todo europeos y ingleses, por ejemplo, estadounidenses, canadienses, en México se utiliza, pero es un costo algo considerable, pero no nada más hacer esto, sino lo que viene. O sea, ¿qué es la utilidad? Es muy buena, pero el costo de los análisis que vienen después de obtener este líquido amniótico. Entonces, ¿por qué? Vean esto nada más. Detección de trastornos genéticos. Este es uno de los objetivos. Y el ejemplo más común es Down, síndrome de Down. Entonces, ¿cuándo se dan estas indicaciones? O sea, para decir, ¿en qué momento o a partir de qué momento es cuando se utiliza más este método invasivo? Por ejemplo, cuando la edad materna es superior a los 38 años. Cuando decimos que el embarazo de mayor riesgo se da en las mujeres, cuando superan de los 35 a los 38 años de edad. Entonces, si hay sospechas, hay que ver la situación y a veces es necesario hacer ese análisis invasivo o esa extracción de la muestra para hacer los respectivos análisis. Entre otros, porque a veces hay antecedentes con trisomías, a veces hay alteraciones cromosómicas de alguna de las partes, o bien la mujer ya es portador de algún gen que puede causar algunos trastornos que pueden ser recesivos y están ligados a su cromosoma, por ejemplo la hemofilia, o bien que hay antecedentes familiares de 1, 2 o 3 generaciones hacia atrás, por ejemplo del tubo neural. Esto, acuérdense que da una deformidad y la más sencilla, digámoslo así, pues es la espina bífida quística. Entonces, al final de cuentas, cuando se tiene algún antecedente o el conocimiento de que la mujer es portadora de genes que van a codificar algún tipo de error en el producto, pues es cuando se obtiene o cuando se toma esa decisión de hacer un análisis de el líquido amniótico. ¿Por qué? ¿Por qué el líquido amniótico? Porque ahí están las células y las proteínas que van a identificar o bien que se pueden identificar para decir, ah, esto es lo que está aquí, esto es lo que está sucediendo. Son las células que están en ese líquido amniótico donde se puede hacer, en lo general, todos estos análisis. Y pone ejemplos, no son los únicos, sino que hay diferentes síndromes que se pueden identificar desde aquí, desde el líquido amniótico. Entonces, esto es invasivo, no es muy frecuente para México, pero sí se puede hacer. Y hay países que sí lo hacen, y hay países en el mundo que se puede decir que es habitual, pero aquí es una de las características principales: la edad y los antecedentes. Entonces, cuando ya se tiene esta información, pues generalmente hay que hacerlo. En México, ¿qué se hace en lo cotidiano?
con respecto a esto. Si tenemos una persona con 38 años o más y con estas características, o una de ellas, ¿qué hacemos? En la realidad, no en el libro. Casi Ah. no hay invasión. ¿Mande? ¿Casi no qué? Casi no hay invasión. No, o sea, solo hacen una ecografía, un ultrasonido, pues. Ajá. No se extrae la muestra, ¿verdad? Para hacer algún tipo de ese análisis. Sí, no se hace. Porque sí tienen conocimiento ustedes de que a más de alguien que ustedes se enteraron que utilizaron un ultrasonido para ver el bebé así decimos, ¿no? Cómo iba el desarrollo del feto. ¿Estamos de acuerdo? O yo creo que todos se han enterado en algún momento que, fue en el control ginecológico y con el ultrasonido y hasta las fotitos trae impresas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y alguien se ha enterado de que le hagan a uno de esos embarazos un proceso de estos, un procedimiento de estos. No. La verdad no. ¿Mande? Yo la verdad no, sí he sabido de varios embarazos después de los 35 años y nunca he escuchado que hagan este proceso. Así no se hace, porque cuesta. Y cuesta, decía, no nada más esto, sino lo que viene acá. Lo que viene en esto. Entonces, aquí voy a hacer una crítica constructiva. El sistema de salud. O sea, el sistema de salud pública en México como tal existe en el documento. Por eso dije, en la realidad. En la realidad, el sistema de salud aquí no ha llegado a gran cosa. Está en el sector privado y más o menos. Y en las guías de Sí. práctica clínica viene. ¿En la práctica qué, perdón? En la guía de práctica clínica viene. Sí, sí. Pero bien, tomamos una muestra, lo hacemos y hay que hacer un análisis genotípico. ¿Cuánto cuesta? ¿Y dónde lo van a mandar a hacer? A ver, ¿alguien sabe? No sé cuánto pueda costar. Si uno para un feto de prueba de paternidad salía más o menos en 15,000 pesos. Imagínense ahora cuánto cuesta esto. Y muchas veces es solo en unidades particulares, no es tanto en sector salud pública. No, en sector de salud pública nunca. En el sector Porque de salud pública no existe. te hace mucho énfasis en que pones en riesgo la salud del feto y en la cuestión privada tienes que ser más cierta responsiva. Así es. Y más si se utiliza esta. Esa es otra de la biopsia de vellosidades coriónicas. Esto que hace todo lo demás, todo lo que está en la anterior, esto es lo que hace. Pero vean que aquí hay una segunda opción. Vean por dónde está, si alcanza a ver dónde se mete el catéter para obtener las vellosidades coriónicas. Igual, la otra forma es exactamente igual a la anterior y guiado, por supuesto, con un traductor o bien con un ultrasonido. Pero vean como estamos hablando de células ya específicas de un tejido, que son las vellosidades coriónicas, bueno, entonces se puede tomar de semanas anteriores. Si vamos al anterior, es de las 15-18, y aquellos que tienen una muy buena práctica, tienen esas habilidades y destrezas, si no hay que esperar un poquito más, que tenga más líquido amniótico, que esté más grande, para llegar y tomar el líquido, estos 15 o 20 minutos. Entonces, con buenas habilidades, de 15 a 18, y vean que puede ser mucho antes, pero porque estamos hablando acá de esta pared, de este tejido trofoblástico, donde se va a obtener esas células, ese tejido, para realizar los anteriores. Igual, ahí es un centinela, decimos, esta característica tiene en función de las células, pero también cuesta. Entonces, hay un tejido, está disponible, se extrae de dos formas, está intravaginal, vean cómo entra, flexible,
entra, se colecta la muestra, pero aquí sugiere más inconvenientes. Contaminación con tejido materno por el área donde se está introduciendo, lesión al feto, haciendo referencia al comentario este último, placenta o cordón umbilical, provocar infecciones y un posible riesgo de pérdida de embarazo. Esto se considera que tiene no más del 1% o 2%. Pero al final de cuentas hay un riesgo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se hace? Se comprometen las personas que lo van a realizar a las personas o bien el paciente de forma una responsiva. Eso es una característica. Sí, Por eso también muchas veces esos estudios se hacen ya casi que nazca el bebé, ¿verdad? sí. Y ya casi que nazca es porque prácticamente está la estructura. Está la estructura bien identificada que podemos utilizar. Más ¿Sí? desarrollado también. Está bien desarrollado y se puede observar. Vean, ahí es uno diferente, una resonancia magnética. Sí están más formalizados, ¿no? No invasivo. Doctor, yo escuché alguna vez que se podía hacer incluso cuando sigue siendo un embrión, pero a partir de, no recuerdo qué tantos días, pero que el riesgo de una malformación, el riesgo de muerte también del feto incrementa brutalmente. Es mayor porque es mucho más pequeño y se corre el riesgo de hacer otros daños ahí por un lado. Entonces, si más pequeño es, más arriesgado es. Si más grande es, menos es el riesgo, aunque se puede mencionar que puede haber unas infecciones o algunas pequeñas lesiones. Entonces ya depende de las habilidades de los médicos que están realizando este procedimiento para obtener esas muestras, ya sea el líquido amniótico o el tejido coriónico. Pero sí es algo que en la práctica algunos lo hacen y lo hacen bien, pero tienen muchas habilidades. Es por decir, por ejemplo, cuando se realiza el procedimiento de poner un stent, o vaya, cuando se están tapando las arterias en la parte interna del corazón, poner un tubito donde se están cerrando, introducir un tubo, abrirlos y que quede ahí, interno del corazón. ¿Dónde lo hacen? ¿O quiénes lo hacen? Aquí en México. En México hay personas muy capaces que lo hacen rapidísimo. Es invasiva, sí, pero entran por una de las extremidades superiores y queda una cicatriz aproximadamente de 3/4 de centímetro. Si vamos a una institución de salud pública, se dice a corazón abierto. O sea, se abre prácticamente la parte torácica y se trabaja sobre el corazón. Entonces, hay diferentes niveles aquí en México. Lógicamente que uno es el sector salud público y el otro es el privado. Pero hay unas habilidades tremendas. Y poner un stent, o 2, o 3, o 4, o 5, los que sean necesarios. ¿Y qué sucede con esos que se hacen en salud pública generalmente? Bueno, pues hay que ponerlos de manera exitosa, esperar que cicatrice y luego estar un buen tiempo en reposo, cuidar o evitar las infecciones por la invasión. Y bueno, después de algunos días y algunas semanas va a haber una recuperación y poco a poco. Si vamos por la forma de introducirlo y guiarlo a través de las arterias desde una mano o la parte cercana a una mano, se pone un stent o 2 o 3 o 4 y en 2 horas y media ya está afuera. Sale caminando el paciente y que se va a su casa. Así sencillo. Entonces, así están las diferencias en cuanto a la atención médica. Entonces, rezamos en esto. Hay una resonancia magnética no invasiva. Y vean la foto del libro como sale ahí. Entonces, esta resonancia magnética, pongo esto, no utiliza radiación ionizante, porque muchas veces hay confusión o se cree que puede estar dañando el feto. Qué miedo, dicen. No, ¿cuál miedo? Son médicos, tienen que hacerlo. Y aporta elevados niveles de contraste y resolución respecto a los tejidos blandos. O sea, cuando queremos saber con más precisión y es necesario, hay que utilizar
una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque da las caracterizaciones muy precisas. Creo que es, para mí, de las imágenes más acertadas y de mayor calidad. Al menos en lo que a mí, por ejemplo, me hacen con frecuencias esto, vaya a la lesión, una lesión que tengo, de L1 a S, hasta las sacras. Entonces, esto es donde con frecuencia sacan esto, y es donde sale todo más clara las imágenes. Lógicamente va a salir con eso. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuándo creen que se utiliza usted? ¿O ustedes cuándo creen más o menos que se utilizan estas técnicas? Vamos a ver los costos otra vez. O sea, encender un ultrasonido, sencillito, un botón, previa calibración, ver la imagen conectado incluso a un televisor, no necesariamente tiene que ser el aparato integrado, se puede El poner un ultrasonido televisor. sobre todo se usa para checar la posición, medidas e incluso pues en casos de latido del producto. ¿Cuál? Perdón. El ultrasonido, Ajá. que se utiliza Ese de, generalmente para revisar las medidas, sobre todo la medida, la longitud cefalocaudal, y generalmente se usa más para en cuestiones de en qué posición viene el producto, donde si lo pueden mover, ya que es una respuesta inmediata al tacto, si le tocan la panza, si lo acomodan, ajá, lo en contrario, una movimiento. resonancia. La imagen es con movimiento. Y la resonancia no. Es imagen fija. Efectivamente. Joshua. También hay otra técnica que es la fetoscopía, que es igual que la técnica del líquido amniótico, que sirve para visualizar mejor el feto y poderlo detectar sobre abrasiones que podría tener el líquido amniótico y poderlo, pues, drenar, creo, una porción. Esa determinación de la voy a poner, no sé si lo puse. No lo puse. Sobre ver los fetos, prácticamente casi no se usa. Ya está en los libros, porque se usó, pero no crean que se utiliza mucho eso. ¿Por qué? Porque el ultrasonido, como le dicen los compañeros, es que prácticamente sustituye a todos estos. Y es un solo equipo que se puede utilizar con suma facilidad sin ningún problema. Entonces van desapareciendo otras técnicas que fueron en su momento ideales. Y la fetoscopía, pues ya como que se queda un poquito, y es utilizar el feto, o bien cuando hay un aborto y ya lo obtienen, entonces se retoman a la famosa fetoscopía para caracterizar físicamente el feto. Doctor, Sí, Ania. Si no mal recuerdo, la resonancia magnética no es nada más exclusivamente para el útero, cosas así, en general para todos los órganos del cuerpo, Para del todo. todos. Ajá. Y si no mal Sí. recuerdo, creo que también ahí en ese mismo estudio te hacen tomarte un líquido de contraste para que se vea mejor la imagen. Bueno, es que hay de contraste y sin contraste. Hay de los dos. A veces se usa el bario, ¿no? Y a veces el azul de metileno, dependiendo de las Ajá. circunstancias. Sí, ya dependiendo del objetivo específico y haciendo referencia que son imágenes fijas, ¿no? Como decía su compañero, efectivamente, de que cuando está en ultrasonido tiene la característica que se está moviendo y se puede ver los movimientos en tiempo real del feto. En el caso de la resonancia magnética, no. Ahora bien, esto hay que hacerlo de manera específica por los costos. Otra vez regresamos a los costos. O sea, utilizar o encontrar para hacer un estudio de un ultrasonido, a través de un ultrasonido, es relativamente fácil. A una resonancia magnética y el tiempo que implica y la posición que implica, ya es muy diferente. Los costos ahí son muy diferentes. Y Una tomografía pudiera acercársele, pero sería estar en constante chequeo tomografía, por la no, exposición que tiene ya para el producto. las tomografías igual ya prácticamente se usan para la cabeza, nada más. Sí existen, ¿no? Equipos todavía tomógrafos, pero
ya esto es lo que está sustituyendo todo. En el sentido de imágenes fijas, ¿no? Ay, tienes razón. Las 10, ya es hora. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con un pedacito por aquí que nos queda, ¿no? Sale, cuídense mucho y bonito inicio de semana. Gracias. Buen día. Nos vemos.